Como les prometí en el video anterior, he realizado una especie de documental en un pequeño pueblo llamado Itapirú, que es una compañía de arroyos y esteros, Paraguay. En este pueblo, las personas cuentan muchas leyendas. Una de ellas es sobre el famoso plata de Huihui, que como bien sabemos, es una mercancía enterrada por personas en el pasado y que aún después de muertos siguen custodiando ese valioso tesoro que tuvieron en vida. En este pueblo abundan estas historias y hoy te invito a conocer algunas de ellas. Espero que esta nueva temática sea de su total agrado. Buenos días o noches, damas y caballeros. Yo soy Zeta. Bienvenidos a un nuevo video. En la época de los López había muchas casas antiguas acá. Y acá hay un río que sale en el río Paraguay. Y acá uno de los barcos se hundió, lo dice que ahí por ejemplo hay oro. El río Paraguay. Sale por el río Paraguay. Y ahí uno de los barcos se hundió y dice que ahí hay oro también. Pero muchos dicen por ejemplo que ya se sacó más de la mitad. Pero se cayó el agua. Se cayó, se hundió. Pero el tema es que lleno de pozos. Entonces de ahí lo que sale que hay mucho, que hay plata de luz. Como te digo, a mi mamá por ejemplo le salió cuando ella venía a su trabajo delantero. Ella pasaba por el bosque y al pasar encontró, o sea, vio una enorme pelota de fuego que se engrandecía, después se reducía y luego le apareció un señor, un enanito, que le llamó. Mi mamá agarró y corrió ahí. Le llamó a su primo, vino entre dos y estaba todavía. Y corrieron otra vez. Luego le llamaron otros primos, fueron entre tres, pero ella desapareció ya. Por el tema de que seguro ya no era más para él. Acá dice que ahí, por ejemplo, ese mi tío quería excavar, pero mi tío no dejaron porque vaya comandando la tierra. Y por ejemplo, desde México le digo a mi mamá, hace poco, el año pasado, pero le dijo que está todavía, que está cerca de un cocotero, no sé. Que está tipo así atado con el coco y cerca de un cocotero ahí. Esa casa abandonada ya no se usa. Y ahora se ocupó otra vez, ahora por ejemplo ya se cerró, pero anteriormente ahí era una casa grande de esa época de los López. Y a mi tío eso una vez, vieron algo que se prendía y se fue con mi tía. Y al apuntarle con la linterna, apuntaron y vieron que era una calavera que estaba. Eso justamente dicen que si no es tuyo, ¿verdad? El espíritu nunca te va a agarrar y se manifiesta de mala manera. Sería el diablo mismo, no es mal fantasma. Se queda una parte de él, no se puede liberar de eso antes de que alguien encuentre. Entonces él quiere que encuentre. Una vez mi primo se vino con su compañero de trabajo acá
Y se fueron, un grupo le alquiló a un señor que ya falleció, digamos, para que le lleven el río a pescar de noche. Y se fue y le llevó al señor y a sus amigos, ¿verdad? Le dejó ahí en el río y él vino solo. Y justo dice que cuando pasó por enfrente de la casa antigua, él estaba mirando la casa. Y cuando se dio la vuelta, miró por su camino, había una enorme sábana blanca. Y dice que él se asustó de dónde. Esa vez yo estaba en la cara. Y vino y atropelló y su paragolpe se rompió todito. Vino acá con mi tía asustada y le comentó que qué es lo que le pasó ahí. Que al pasar enfrente de esa casa estaba mirando así costado al mirar su camino, una enorme sábana blanca. En su camino mismo. Sí, enfrente de él, así una enorme sábana. Y chocó y descompuso su... Y como te digo, ahorita piró, güey, entonces vamos a tener que atender para pasar. Y vino, atropelló, rompió todo su parador y vino y le contó a mi tía eso que es lo que va. Si él le dejó a sus amigos ahí en el río con el pescador y vino solo otra vez, vino otra vez para estar acá. Y a tomar algo y después a la mañana de otra a buscarle. Y él pasaba enfrente de la casa. Él dice, todo el mundo lo pasa, ahora por ejemplo se cerró nomás. Pero ahí enfrente había un camino. Y vos pasabas sí o sí enfrente de la casa para irte en el río. Y sí o sí pasaban cosas ahí. Sí o sí. ¿Y qué le pasó a su vehículo? Y su guardabarro rompió todo porque atropelló las piedras que había ahí. Ah, Porque porque... te viste que el camino es... Pero él vio la sábana... Sí, vio la sábana blanca y atropelló. López. Puede ser la época de los López, ¿verdad? Pues había antes, por ejemplo, así dibujo. Contra había una mesa larga, así como antes se usaba. De la familia, esa mesa enorme, ¿Y los antiguos son entonces? antigua. Ahora no, apenas no se puede entrar así, no, ya no. Ahora está reformando y eso los herederos están arreglando para antes, para su uso. Ôi, tại sao ba cái ôi, mấy cô đi đâu đó, Después la acá. đâu hay cá bé sao, hay cá bé đâu, bé ăn bé sẽ tiệm em quên là, ai bé tên nhà ai mi ta này ai, là ông phải cá ổ là mấy cô ăn lấy lấy má kia đó cái bán phải, họ phải cá là hay bé hay ăn một chỗ này để theo từ, hệ tan đi bộ là cá lại thì họ mong phụ tham phải, oye un año, 2 años y nada, no hago. Oye, hola, yo perseguí este hija, la la un mía la, un sube. Yo hospital pero ya de sube la. Ah, hay pora o son no. Bicara no me hace. Bicara, yo sube. Yo no. Me están de la plata, no está la plata, pero pesa y la otros hermanos. La otros hermanos, la oña de cuando se fue algo le hinchara, te papá. La hecho pero yo cata hachu. Hata como no. Y ahí se puede llegar hoy que lo quitar veja, hombre. Una semana voy para pues. Pero no cree la pero la hoja hoy sube. Hoy sube. Na pepe huye, imagina ahí pe happy new hemi ese, pero punta a mí. Viene repuntando. Ah, no, wow, cañón de vida. He perseguido tú. Lo perseguí este y ojo, muy y ojo la, upea la. Después que se le hizo si fuera la cara y humillaba antes o no gema, humilla, entusiasma, supe, ya y supe. Pero no se lleva la cara ya no. No se llamó con no a veces se tía un mía coge y va coja ego o mano güey ya lo veo bien hija No hoy me no ve otro no a veces no da puin bài nó là in bài nó vẫn như sẽ cao ấy sẽ cao ý là in bài nào nói tôi chú ba papa mẹ ai bây giờ ông bố ý hao tụi bà đó là nó hàng này tôi cho ta đi ra đấy tụi bà ota anh này chú muội